Ya la comunicación con el ingeniero Luis Zelaya, como lo habíamos prometido, a las 10:25. Ingeniero, qué gusto saludarle y gracias por aceptar participar en este subprograma Acción Social. Buenos días. Buenos días, Marvin. Un gusto estar contigo aquí en tu programa Acción Social. Vamos a comenzar, ingeniero, por la última parte de la entrevista de la licenciada Gloria Suyapa Almendares, quien es directora de un centro básico educativo acá en el sector del Hato de en Medio. No hemos visto propuestas de la Secretaría de Educación porque su ministro está ocupado entregando la bolsa solidaria, pero sí hemos escuchado desde las universidades privadas, hemos escuchado al doctor Marlon Brevé, hemos escuchado a la dirigencia magisterial también, que es viable salvar el año lectivo. Usted como académico, ¿qué recomienda, ingeniero? Bueno, ahí básicamente dos cosas. Primero, lamentablemente, la mayoría de nuestro sistema educativo, por no decir todo, tanto público como privado, no estaba preparado para un escenario como este y en el cual la educación en línea, la educación con modalidad online, era la plataforma adecuada precisamente para temas como el que estamos viviendo en la pandemia. Pero muchas escuelas, las públicas, yo podría asegurar que ninguna, privadas, no todas, tienen una verdadera plataforma educativa que les permita desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje con normalidad. Y en segundo lugar, habrá que acomodar los tiempos. Yo creo que eso es fundamental, entender que la calendarización que tenemos en las actividades académicas tendrán que ser flexibles. El año escolar no podrá terminar como originalmente estaba calendarizado, pero eso va a depender del desarrollo de la pandemia. Si se extiende hasta junio, julio, habrá que extender la jornada también. O sea que salvable es, y coincido con el doctor Marlon Brevé, en función del calendario. Recuérdese que todavía estamos con la incertidumbre de cuándo vamos a regresar. Pero si se regresara en junio, se puede acomodar el calendario académico ajustando también las horas lectivas. Hemos visto, ingeniero, apatía de parte de las autoridades educativas. ¿Esto refleja el desinterés que hay en el actual gobierno de potenciar una educación pública y de calidad? Yo creo que son varias cosas. Es apatía, pero también ineptitud. O sea, entendamos que quien dirige la educación en Honduras es un ingeniero agrónomo, y con todo respeto, perdón, ingeniero forestal. Quien dirige la salud de nuestro país es una profesora. Quien dirige las finanzas es socióloga o psicóloga, no sé. O sea, partamos de eso, ¿no? Hay cierta ineptitud e inexperiencia también. El escuchar al ministro de Educación decir que se pueden dar clases en línea a los estudiantes con celulares, vamos, se nota su total desconocimiento de lo que es una verdadera educación en línea y que se necesita una plataforma tecnológica que dé soporte. Pero al final de cuentas es el rezago y la deuda social que tiene el país en temas de educación y salud, que hoy lo vemos reflejado. El no haber invertido en los últimos 20 años lo que debimos haber hecho en educación y salud, hoy nos pasa factura. Ahora entremos de lleno ya al otro tema, ingeniero, el tema de la corrupción. Más de, según cifras del FOSDE, son casi 90.000 millones de lempiras que maneja este gobierno, que se les han asignado a través del Congreso Nacional de la República, algunos préstamos que se han hecho con los organismos de crédito internacional, compras amañadas, señalamientos de corrupción, una fallida institucionalidad. ¿Ante qué estamos, ingeniero? ¿Por qué un gobierno que primero partamos de lo ilegal e ilegítimo, corrupto y criminal, ni siquiera en un tiempo de desgracia para el país, simulan por lo menos ser honestos en sus acciones? Yo creo que el gobierno está pensando en dos cosas. Primero, está pensando en tener una impunidad local. Y vimos cómo este Partido Nacional ha legislado en el Congreso Nacional para tener impunidad. Logró que la Maxi se fuera del país, trastocó las funciones del Ministerio Público, pasándoselas al Tribunal
Superior de Cuentas. Va a entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal que disminuye las penas por corrupción. Se han blindado. Entonces, su primer objetivo es lograr impunidad local. De alguna forma han alcanzado ese objetivo. Y el segundo objetivo, que no lo han logrado todavía, es eludir la justicia norteamericana. Y es ahí donde tienen problemas. Lo que pasó este jueves pasado en la Fiscalía del Distrito Sur con las acusaciones al Tigre Bonilla, que hay que aclararlas. Acusan al Tigre Bonilla, pero este actuó en nombre de, en nombre de Tony Hernández y Juan Hernández, actual presidente de Honduras. O sea, lo nombran, ya no le llaman CC4, sino que lo nombran por su cargo y por su nombre. Eso es delicado y es muy grave. Entonces estamos ante una organización criminal cuyos objetivos no son realmente gobernar para el bien del país. Había una impunidad local, lograron con la Maxi esa valentía, ese esquema, y vamos, han hecho atrocidades. Las Naciones Unidas, a través de Michelle Bachelet, ha anunciado que los países con que menos transparencia se están manejando los fondos de ayuda en la pandemia son Venezuela y Honduras, y esas son palabras de Michelle Bachelet de las Naciones Unidas, no es un tema de ataque de la oposición en Honduras. Ahora, ingeniero, el tema de los entes contralores y fiscalizadores del Estado, cuando se señala también abuso de poder, esposos de diputadas, familiares del presidente del Tribunal Superior de Cuentas, cuando se mencionan también familiares cercanos a las estructuras de poder, de estar confabulados en las compras y en las compras sobrevaloradas, y todas estas acciones denota que hay una institucionalidad coactada que tienen libertad para hacer corrupción y tienen la seguridad que no les van a deducir responsabilidad. Totalmente, Marvin, y ese es el tema de la impunidad. Y aquí hay dos factores. Recuerda que los cachiros tenían contratos con el Estado. Sí. O sea, desde ahí está cooptado el tema Chandler Ardón, las declaraciones que ha dado en las Cortes Federales de Nueva York, está cooptado y es toda una estructura criminal. Pero en el caso específico del tema de corrupción, tenemos que irnos a la raíz y el tema también está del nepotismo. En el Congreso pasado, el diputado Osman Aguilar, que era diputado en aquel entonces, presentó la ley antinepotismo. En este Congreso, a raíz de la designación de la hija de Mauricio Oliva como directora del Banco Central de Honduras, cuando ciertamente no tenía las competencias ni la experiencia para ello, director del Banco Central de Honduras, quien dirige la política monetaria del país. Pero como hay un abuso de autoridad, nosotros presentamos una ley antinepotismo en el Congreso Nacional que claramente la engavetaron y no pasó más nada. Pero cuando tú tienes esa desfachatez, cuando no hay el mínimo decoro ni las formas, y lo que se busca es colocar a todos. Antes hemos ido en deterioro, antes era en el servicio exterior. Yo recuerdo años atrás que era el tema de colocar amantes, hijos, primos, hermanos, lo que sea, en el servicio exterior. Pero ahora lo han hecho, de una manera muy burda en todo el engranaje gubernamental. Y ahora vemos cómo se dan estos actos de sobrevaloraciones, contratos entregados a afines, ¿no? Y hay una relación que une es la hermana, el otro el cuñado, el esposo, el hijo, porque hay todo un nepotismo en esta red del Partido Nacional en el poder. Mire, le voy a leer un mensaje acá, ingeniero, de uno de nuestros oyentes. Me dice Yesenia Quiroz: el Partido Liberal, por medio del Consejo Central Ejecutivo, ha presentado grandes opciones para recuperar la nación, no para hacer magia, pero sí para administrar de manera correcta el país. Sus declaraciones son coherentes con el concepto nacional y de la comunidad internacional sobre el nivel de corrupción que capea en Honduras. Bueno, ella está monitoreando y está replicando lo que usted ha manifestado. ¿Por qué no ha encontrado este eco el Partido Liberal decente
representado por sus autoridades y por la bancada decente en el Congreso Nacional de la República, ingeniero? Bueno, primeramente, muchísimas gracias los comentarios de Yesenia. Y en el tema, creo que debe haber algo personal. Obviamente, mi personalidad, ser muy directo, decir las cosas de frente. Yo no venía de este mundo político, del cinismo y la hipocresía, y me tocó hablar de frente. Y eso, pues, caló mal, esa es la verdad, caló mal dentro de cierto sector de mi partido. Y dos, sabemos que hay grupos de poder que son afines al gobierno. Dentro de nuestro mismo partido sabemos que hay un grupo del lado oscuro que es afín y que apoya al gobierno desde el famoso pacto de gobernabilidad que le cedió y le entregó el Congreso, que derivó luego en la reelección ilegal de Juan Hernández. Y obviamente yo soy una piedra en el zapato. Y en ese sentido, pues tú bien lo sabes, no es el caso de Radio Globo, al contrario, de Confidencial y otros medios que sí me abren las puertas, pero en la mayoría de medios de comunicación se me han cerrado las puertas, me han bloqueado, y las únicas noticias que salen son ese montón de mentiras difamatorias que han sacado sobre temas personales de mi familia. Pero la verdad es eso, o sea... yo creo que es un tema de mi estilo, que es directo y digo las cosas como son. Y dos, que ciertamente los grupos de poder afines al gobierno me ven a mí como una piedra en el zapato. Bueno, esos medios que le han cerrado las puertas a usted, ingeniero, hoy están peleando con el gobierno. Ayer lo denunció el ilegal ese, porque no les aperturan algunas empresas que tienen a beneficio de la sociedad, pero ya la población los tiene identificados y saben que esas luchas no son por el beneficio colectivo, sino personal. Aquí el tema es, ingeniero, la falta de transparencia. Más de 3.000 millones de dólares, casi 4.000 millones de dólares de endeudamiento y de fondos que han sido destinados de los recursos nacionales. Hablábamos con usted a inicios de esta semana cuando el Estado pierde la capacidad de recaudar impuestos, cuando también pierde la dimensión de hasta dónde se está endeudando, con qué capacidad va a poder pagar lo que se están endeudando y en qué condiciones van a dejar el poder a las próximas autoridades si es que se atreven a hacerlo. Sí, ese es un punto muy importante. Recuerda que el gobierno siempre defendió la relación PIB, Producto Interno Bruto, versus endeudamiento, y ese es el total de la deuda sobre el Producto Interno Bruto. Y hay un umbral del 50%, que siempre se ha hablado. El gobierno decía que andaba entre 48, 49, que no había sobrepasado ese umbral. Pero ¿qué va a pasar? El PIB del país, ciertamente, y de todos los países en el mundo, por esta pandemia va a disminuir. Entonces, los ingresos, los impuestos ¿qué va a pasar con los ingresos sobre el impuesto sobre venta, que es el que más se recauda? No hay ventas, o sea, se ha parado. Lo que es el ingreso sobre la renta, el impuesto sobre la renta, obviamente las empresas van a perder. Entonces, la relación se va a ver afectada por consecuencia lógica, ¿no? Entonces, te endeudas más, tienes menos PIB, la relación va a ser mayor a 50%. ¿Qué va a pasar con los ingresos en el próximo presupuesto ya desde el 2020, pero el 2021 no van a haber ingresos? Entonces, no va a haber capacidad de pago porque te vas a ver endeudado más. Es consecuencia lógica. Y aquí lo lamentable es que no vemos un verdadero sacrificio del gobierno. Todos se sacrifican excepto el gobierno. Mira lo que hicieron con el RAP, que son los que aportan al RAP, que es una minoría realmente de la clase trabajadora. Aquí la mayoría del trabajo es informal. Pero vámonos con el ejemplo del RAP. 3.000 empiras son aportaciones del propio empleado. Claro. 2.000 empiras del patrono y 1.000 empiras del gobierno. Un sexto es el esfuerzo del gobierno. Y luego vemos que en otros países, hasta como una muestra de buena voluntad del gobierno, funcionarios públicos, se reducen los salarios. Y aquí es todo lo contrario. Aquí en el Registro Nacional de las Personas solicitaron una semana antes de la pandemia incrementos salariales arriba del 100% a ciertos funcionarios del Registro Nacional de las Personas. De ahí salieron con una carta ahí dizque aclarando que no se los habían acreditado todavía. O sea,
Vemos el tema bonos en instituciones del Estado, como el Banco Central, etcétera, y aunque estén de ley y ha de ser parte de sus contratos colectivos, pero debe haber un esfuerzo del gobierno. En Guatemala ya lo hicieron y en otros países, una reducción de los salarios durante el tiempo de la pandemia. Yo creo que debe haber. El gobierno sigue gastando en publicidad, sigue gastando en cosas superfluas. Sí, ingeniero, aquí tengo un mensaje del presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras, el licenciado Edwin Hernández. Huincho, correcto. Saludos a Huincho. Buenos días, me dice, escuchando con mucho interés al ingeniero Zelaya, pero sería importante que ese posesionamiento personal se hiciese realidad. En el contubernio, aquí me quiere decir, de algunos diputados con CC4 sí, y el Congreso Nacional de la República. Es una realidad, y se lo digo a Huincho, es una realidad que estamos viviendo en el partido. Eso ha sido nuestra lucha desde el inicio. Hay un sector y que hemos denominado como el lado oscuro del partido, que fue quien lideró, y recordándole a la población, aquel pacto de gobernabilidad. O sea, el líder de este lado oscuro lo que hizo fue establecer ese pacto de gobernabilidad que le entregó el Congreso Nacional en aquel entonces al Partido Nacional y que derivó en la destitución de los magistrados. Recuérdese todo el concepto que vino después, ¿no? O sea, elegir a la Corte Suprema de Justicia, que al final terminó aceptando un fallo espurio, dando un fallo espurio de la reelección ilegal. Entonces, ese vínculo no es fácil de cortar. Hay muchos intereses de todo tipo, ¿okay?, alrededor de ellos. Y dentro de esos, claramente, hay diputados. Vemos, hay diputados del Partido Liberal que hicieron la moción en contra de la Maxi para que se fuera del país, ¿no? Otros declararon que la Maxi no era necesaria en Honduras. Y vamos, dentro de nuestra doctrina y nuestros principios liberales está la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas. Entonces sí, es una realidad que estamos enfrentando. Pero yo le recuerdo a Huincho y a todo el pueblo hondureño, Huincho y al pueblo hondureño, que en este momento la lucha no es político-partidaria, ni siquiera es ideológica. Es entre corruptos y no corruptos, entre vinculados al narcotráfico o al crimen organizado y los que no estamos vinculados al crimen organizado ni al narcotráfico. Nos debemos unir todos, absolutamente todos, y tendremos diferencias, seguramente habrán muchas diferencias entre la oposición, pero hoy debemos hacer un frente común porque el país lo tenemos que rescatar. No es que se nos fue, ya se nos fue de las manos, lo tenemos que rescatar de estas estructuras criminales. Me dice el abogado Alejandro Mairena, buen día. Promover un gobierno provisional paralelo sería una posibilidad considerando la vinculación del dictador con el narcotráfico, el estado de emergencia que vivimos y los actos de corrupción, se pregunta el abogado Alejandro Mairena. Así lo estamos planteando, abogado Mairena, en nuestro comunicado último del Partido Liberal. Juan Hernández debe salir del poder, debemos de buscar una transición legal, constitucional, eso es fundamental, pero el gobernante, si de por sí no gozaba de legitimidad antes de estas acusaciones, hoy todavía menos, ¿no? Yo creo que si pensamos en Honduras, si realmente Honduras es nuestro primer punto y objetivo, es nuestra prioridad, deberíamos de estar pensando todos los sectores empresariales, gremiales, sindicales, sociedad civil, medios de comunicación, academia, partidos políticos, todos deberíamos de estar pensando en una transición de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República. ¿En qué mente, díganme, y le digo al pueblo hondureño, en qué cabeza cabe que el gobernante hoy, sabiendo, porque esa acusación es contra él, Sí. O sea, la acusación hay que entenderlo, la acusación dice al Tigre Bonilla, pero que actuó en nombre, insisto en eso, que actuó en nombre de Tony Hernández y de su hermano, el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Así lo dice textualmente la acusación. Entonces, hay actores en cualquier crimen, hay actores materiales y hay autores intelectuales. En esta acusación se hace referencia a los dos, al autor material, que supuestamente la Fiscalía del Distrito Sur establece que es el Tigre Bonilla, y hay dos autores al menos intelectuales a los que la Fiscalía hace referencia, que es Tony Hernández y su hermano. Bajo ese esquema, ¿qué va a estar pensando el gobernante en el país? ¿Qué va a estar pensando en la situación económica que se viene a futuro? ¿Qué va a estar pensando en cómo va a dotar de comida? ¿Cómo van a entregar víveres las municipalidades? ¿Cómo va a estar pensando en detener la pandemia?
O sea, su mente está pensando en cómo eludir la justicia norteamericana, y eso es obvio, ¿no? Hay una serie de mensajes acá, ingeniero, por cuestiones de tiempo queremos aprovecharlo al máximo, solamente vamos a hacer referencia acá. Le está saludando Rafael Vázquez desde Santa Ana, Roberto Castillo desde... Saludos a Rafael. Roberto Castillo desde las Lomas del Guijarro, Gustavo Ortega. Roberto, saludos. Sí, el abogado Eduardo Martel nos está sintonizando, Rolando Rivera está bueno. El Paraíso, Oscar Suazo, bueno, una serie de personajes que nos están reportando y están escuchando. Le voy a leer otro mensaje de Yesenia Quiroz. Me dice, Luis Zelaya es el único candidato que está a nivel de contrarrestar este desastre que tenemos en Honduras. Su preparación lo capacita para ello, pero que puedan entender los cachirecos de datos estadísticos si no llegan más que a saber del tráfico y corrupción. Me volvió a escribir y me dice acá también Erasmo García Ruiz, excelente planteamiento. Erasmo García vive en Barcelona, España. Me dice... un saludo hasta Barcelona. Excelente planteamiento del ingeniero Zelaya. Saludos al ingeniero Zelaya, me dice Nora Salda desde Los Ángeles, California. Es el único que le ha gritado las verdades a Jo. Me dice Nora Salda desde California. No, un saludo a todos, de verdad, todo el país y fuera del país. Reitero, este es un momento de que los hondureños nos tenemos que unir, es fundamental. El país va a entrar en una situación muy, muy compleja. Yo creo que apostar a que va a haber condonación de deuda es relativo. Conseguir fondos en el exterior va a ser muy difícil. Recuerde que durante el huracán Mitch fue un tema muy puntual. El huracán afectó a la región centroamericana, pero no había una recesión económica mundial. En este caso, todos los países van a requerir de recursos, por lo tanto va a ser más difícil conseguir recursos. Y en segundo lugar, entender que el país, su principal fuente de ingresos son las remesas, y ya el Banco Mundial estableció un estudio que asume entre un 20-30% de las remesas van a disminuir. Eso implica que va a haber menos ingreso de dólares al país y va a haber más presión porque va a haber menos exportaciones, menos productos van a salir de Honduras hacia afuera porque el consumo en general mundial va a disminuir. Vamos a tener que entrar en una economía de subsistencia, de supervivencia. Nosotros dentro del partido le hemos llamado un plan Marshall, donde se privilegie o se priorice la producción de alimentos internos, particularmente maíz, frijoles, arroz y algunos sorgo, otro para la producción animal. Entonces tenemos que volvernos suficientes para alimentar a nuestra población. Va a ser fundamental, Marcos, poner un plato de comida en cada familia hondureña y darle trabajo a la mayoría de hondureños que lamentablemente por esta pandemia muchos van a perder su trabajo. Ingeniero, tengo 3 minutos todavía que quiero aprovecharlo con usted, y es el tema de las elecciones, el tema democrático. ¿Qué tanto ha retrasado la identificación? ¿Sería esta una excusa el no tener mayor cantidad de recursos, sino estarlos destinando a contrarrestar esta pandemia que ya todo el mundo sabemos que se los están robando, para poder retrasar un proceso electoral que deberá desarrollarse el año próximo, primario y general también? No hay que caer en la trampa, y aquí es importante decirle al pueblo hondureño, van por las elecciones internas, van con la estrategia de suspender las elecciones internas, pero solo lo que buscan realmente es trastocar el calendario electoral para modificar las elecciones generales. Si suspenden las internas, van por las generales, tengan la seguridad, porque lo que ellos quieren es eludir la justicia norteamericana y quedarse en el poder. El tema de la tarjeta de identidad, antes de la pandemia ya la licitación había fracasado, entonces no iban a cumplir con el calendario. Esta pandemia les ha servido de excusa, pero ya desde antes la licitación había fracasado. Hay ley electoral, está vigente, hay una tarjeta de identidad, está vigente. ¿Se puede depurar el censo porque es un tema de base de datos y de software? Sí se puede. No hay motivo alguno para modificar el calendario electoral, pero claro, lo van a querer hacer para llevar de una crisis sanitaria a una crisis democrática y quedarse en el poder, ya sea vía constituyente o ya sea vía eliminación de las
elecciones generales, previo a eliminar las internas y lo que sería prácticamente un autogolpe. Y como ciudadanía, ¿qué nos queda, ingeniero? Lo que estamos haciendo, cada quien desde tu trinchera, Marvin, denunciar, hacer fuerza cuando la pandemia pase y haya temas de seguridad, el gobierno lo va a querer alargar. Véase, somos el país que menos pruebas hace, bajo ese esquema difícilmente controlar la pandemia, porque claro, no quieren que haya la oportunidad de que la gente se manifieste en las calles. Pero manifestarnos, cada quien desde su trinchera, nosotros lo hacemos con los medios que se nos permite y denunciar internacionalmente. Los que viven fuera de Honduras deben organizarse también y denunciarlo en sus respectivas embajadas, en sus respectivos países, porque no podemos estar bajo una estructura criminal gobernando nuestro país. El expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media, COPEN, profesor Oscar René Recarte, dice: felicidades a don Luis Zelaya por darle una gran lectura a la realidad nacional. Muchísimas gracias, mi respeto, muchísimas gracias. No tengo el gusto de conocerlo, pero de verdad le agradezco sus palabras. Fue presidente del COPEN en... Sí, sé quién es, pero de verdad le agradezco sus palabras. Es un referente de honestidad y de lucha también, ingeniero. Así es. Sí, bueno, ingeniero, yo quiero agradecerle a usted por haber atendido la invitación. Esperamos en cualquier otro... Este espacio es suyo, ingeniero. Se lo hemos ofrecido. Muchísimas gracias, Marvin. Se lo hemos ofrecido en cualquier cantidad de oportunidades. Hoy se nos dio la oportunidad, pero igual, créame que este espacio es suyo, como es del pueblo también, y estamos siempre a la orden. Y gracias por haber aceptado la invitación, ingeniero. Muchísimas gracias, Marvin, y un respeto a usted, a Radio Globo, y particularmente ese periodismo independiente que requiere de mucha valentía en nuestro país hoy en día. Así que mis respetos para usted y a todo el pueblo hondureño. Muchísimas gracias. Unámonos. Esto no es una lucha político-partidaria, esto es por rescatar nuestro país. Unámonos todos, sin egos, sin compromisos, sin condiciones. Hay que dejar los egos a un lado. Y le repito lo que en privado le he dicho. Cuente conmigo si la intención es rescatar la dignidad de nuestra patria, y ahí estaremos a su lado en la misma trinchera. Muchísimas gracias, Marvin. Le agradezco mucho. Saludos a todos. Un placer. Buen día, ingeniero. Mucho gusto.